Bienvenidos una vez más a mi canal Bellísima 2 TV y a un tema más de la vida en Alemania. El día de hoy voy a estarle grabando una serie de videos relativos a la vida en Alemania a modo general, a modo informativo, porque hay muchos temas que me están preguntando en mi cuenta de Instagram Bellísima 1, por allá me pueden seguir para tener un contacto más directo conmigo, para dejar mis preguntitas, para poder hacer un chat conmigo y esas cosas. Es mejor entonces que me sigan por ahí. Además de eso, también son muchos los temas que tengo de interés para ustedes de la vida en Alemania, sobre todo a raíz de la situación que estamos viviendo todos actualmente. Y bueno, realmente hacer un video a la semana, como suelo hacer los viernes de Viviendo en Alemania, va a ser muy poco, porque un video por semana serían simplemente 4 al mes y tengo más de casi 10 temas que tengo que tratar con ustedes, que ustedes están interesados de saber. Por lo que voy a estar grabando una serie de videos y voy a estarlos subiendo durante la semana, a la par de los otros videos de la programación regular que yo siempre suelo tener aquí en el canal también. O sea que voy a estar trabajando doble, si se quiere, por este canal, pues para traerles a ustedes la información que ustedes están ávidos de saber y de buscar, por supuesto, en el idioma español, que nunca es lo mismo pues escuchar una información en alemán para las personas que vivan aquí, quizás no dominen mucho el idioma, ni tampoco para las personas que no vivan aquí, que no conozcan el idioma alemán, entonces quieran enterarse de pues el idioma español. El día de hoy entonces, mis amores, vamos a estar hablando de cómo funciona el sistema de salud en Alemania, pero completo. Dado que hace un par de años ya yo hice un video relativo a ese tema, y uno que otra vez he tocado el tema como que medio de refilón de cómo funciona el sistema sanitario en Alemania, pero el día de hoy lo vamos a tratar muy profundamente y voy a estar dándole respuesta a diferentes preguntas de el por qué funciona de esta manera el sistema y a qué se refieren diferentes términos, además también de cifras de cuántos hospitales hay, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de comenzar de lleno con el video, quiero decirles que este video es con un fin informativo exclusivamente desde el punto de vista científico y busca simple y llanamente explicarle a ustedes cómo funciona el sistema alemán, más nada. No tiene absolutamente nada que ver ni con temas conspirativos, ni muchísimo menos con comparaciones con ningún otro sistema de salud de ninguna otra parte, sino explicarles a ustedes cómo es el sistema alemán para las personas que estén interesadas en saber, y cómo ha funcionado además también ante la situación que hoy en día estamos viviendo, que ya ustedes saben que no se puede mencionar el nombre aquel, pero eso va a ser al final del video. Así es que, dicho esto, entonces empecemos con los datos. Empecemos entonces, mis amores, definiendo que el sistema de salud alemán es en realidad privado. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si es comparable con cualquier otro sistema de salud de cualquier otro país que sea un sistema abierto, es decir, que todas las personas que necesiten una asistencia médica pueden acceder al mismo teniendo seguro o no, incluso si paga o no. Entonces, eso en Alemania no es así. Tampoco es público en el sentido de que pasa directamente lo que son los ingresos o el pago de las contribuciones o de los impuestos que pagan los ciudadanos, no va directamente al Estado, y él mismo es quien se encarga entonces de construir, gestionar, habilitar hospitales ni nada de eso. Eso en Alemania no funciona de esta manera. Los contribuyentes, o mejor dicho, nosotros los ciudadanos, pagamos un seguro de salud aparte. Independientemente de todos los demás otros impuestos que nosotros podamos pagar, pagamos nuestro seguro. Las aseguradoras de salud, por su parte, también son en cierto modo privadas. Es decir, hay 1 millón de aseguradoras con diferentes nombres. Tú puedes elegir la que a ti más te convenga. Están desde las privadas, el seguro privado, que es 100% privado, y está el que yo le llamo privado, pero que es el común, que tiene una parte pues que el Estado también lo controla, si se quiere. Entonces, en ese sentido, las personas que están, por ejemplo, trabajando en cualquier compañía, son empleados de una compañía, reciben el seguro normal. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, de donde yo también soy oriunda, donde hay hospitales gratuitos, donde el Estado es el encargado de construirlos, pagarles, por ejemplo, el sueldo a las personas que vayan a trabajar en él, médicos y enfermeras. También él es el encargado de crear los suministros, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, en Alemania eso no funciona de esa manera, sino que una parte, y les voy a decir el porcentaje más adelante, trabaja directamente de forma privada, otra parte trabaja de forma dual y otra parte trabaja de forma conjunta con el Estado. Bien.
Además, también las aseguradoras tienen lo que es el seguro privado, es decir, ese es pensado para las personas que son, en Alemania se le llaman self-ständig, es decir, que trabajan por ellos mismos. Si tú tienes, por ejemplo, una tienda, eres dueño de un restaurante, entonces no eres empleado. En ese sentido, tienes que pagar un seguro privado porque no tienes empleador y no tienes quien te pague pues tu seguro. En ese sentido, entonces, para esas personas el seguro suele ser más caro, porque para el otro tipo de personas, el que tiene un jefe, pues paga más o menos un porcentaje menor, porque el jefe también tiene que pagar a su vez por sus empleados parte de su seguridad. Entonces le sale un poco más barato el pago mensual de una persona que sea empleada a una persona que tenga un seguro privado que va a tener que pagar la cantidad completa él solo. Ahora bien, eso es en cuanto al pago del seguro, pero a la hora entonces de ir a un hospital, las dos personas van a ir al mismo hospital y van a recibir medianamente la misma atención. Hay una que otra ligera diferencia que en algunos hospitales suelen tener con las personas que pagan privado, no en todos, no todos hacen eso, y le dan quizás una cama, todas las camas son realmente electrónicas en Alemania, evidentemente, pero quizás te dan entonces un piso donde tienes, por ejemplo, un poquito más de espacio, donde tienes, por ejemplo, más la posibilidad de estar solo. Si no eres de seguro privado, pues evidentemente tienes que aceptar la situación de que te pongan una habitación con más personas. Eso va a depender de la condición de cada paciente. Evidentemente, cuando un paciente tiene una condición más delicada, pues lo dejan solo. Y si es una condición cuando ya estás, por ejemplo, días previos a darte de alta, que es estable y esas cosas, pues suelen ponerte entonces en habitaciones donde hay más personas. Las personas que tienen un seguro privado, y aparte de que sea un seguro privado, pagan aparte un porcentaje extra para que bajo ninguna circunstancia, cuando vayan estén en un hospital, pues vayan a tener una habitación compartida, tienen que pagar todavía extra aparte. O sea, todo eso se puede hacer y lo puedes arreglar. E incluso las personas que tienen un seguro normal, o sea, que tienen un empleador que también paga su parte, pueden por sí mismo ponerse en contacto con su aseguradora y pagar algo extra aparte para tener también esos servicios. También es posible. Bien, el tema de las aseguradoras no me voy a extender demasiado en el tema el día de hoy porque realmente es un tema vastísimo, pero que se sepa entonces que los hospitales en Alemania pues funcionan de esa manera, o bien mediante el pago por tu tarjeta de seguro que pagas ya previamente, o bien mediante el pago en efectivo. Para eso entonces, si no tienes tarjeta de salud o de seguro, tendrías que pagar una parte en el momento de ingresar al hospital. O sea, tienes que pagar un porcentaje X que dependiendo del hospital que sea, pues te lo van a pedir y dependiendo de qué es lo que tú necesites. Eso va a variar. No existe en Alemania el tipo de seguridad o de hospitales donde se atiendan las personas de forma completamente gratuita, sin pagar, sin tener seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sistema de salud en Alemania no existe. Por lo tanto, entonces, es a eso que me refiero, que es cerrado. ¿Qué pasa entonces? Una pincelada, ¿qué pasa entonces con las personas que no tienen seguro? Básicamente, las personas en Alemania que no puedan acceder al seguro son únicamente las personas que no estén documentadas, ya que todo el que esté de forma legal en Alemania tiene seguro. Si no estás trabajando, no tienes empleador o has perdido tu trabajo, entonces la casa de ayuda en Alemania, que se llama Job Center, va a pasar entonces a cubrir tus gastos de tu seguro. O sea, de ninguna manera, aunque no estés empleado, vas a seguir teniendo acceso a tu seguro de salud, porque entonces si no lo paga tu empleador, te lo va a pagar entonces el Estado. Únicamente en los casos en los que tú no tengas documentación, por lo cual no puedes acceder a ningún tipo de ayuda estatal, o bien pues seas los conocidos como obdachlose, o sea, las personas que son vagabundos, viven en la calle, etcétera, etcétera. Entonces ellos tampoco ya pues perdieron sus derechos a tener ese tipo de asistencia. Es debatible, humanamente hablando, si eso es correcto o no, pero el día de hoy, como les dije, simplemente quiero traerles la información exacta y precisa de cómo funcionan las cosas aquí, desde el punto de vista científico y de organización, y no desde el punto de vista humano, que ese es otro punto de vista de ver las cosas. Bueno. Bien, vamos a pasar entonces ahora a cómo es el sistema, cuántos hospitales, cuántas clínicas hay. Resulta, mis amores, que como les estaba explicando, en Alemania tenemos ese sistema actual. Hay hospitales que tienen una parte o un porcentaje, están subsidiados por el Estado, si se quiere llamar de esta manera de forma sencilla, y otra parte la toma el dueño mismo del hospital. Como les dije, Alemania no toma gran parte en lo que es la construcción de los hospitales, y hace ya un par de años eso se viene dando a mayor incluso. Es decir, que la parte de las clínicas privadas es aún mayor. El
porcentaje, según lo que estuve pues investigando para ustedes, que si puedo lo voy a estar dejando los datos en la cajita de información, si es que YouTube me permite ponerle el link, porque YouTube tiene una cosita últimamente que no deja que las personas pues los youtubers podamos hacer links y esas cosas a diferentes websites, pero de todas maneras ustedes también pueden buscar estos datos en Google. Si están pues más interesados después de ver mi video e informarse un poquito más, dice que el 30% de los hospitales y clínicas a modo general en Alemania es de sistema abierto, es decir, que tiene un subsidio del Estado. Luego tenemos un 36% que son libres, es decir, tienen tanto una parte privada como una parte abierta. Y luego tenemos un 33% de clínicas realmente privadas al 100%. Como les dije, en estas clínicas simple y llanamente la diferencia es que las personas van a ir a pagar con su tarjeta de seguro. Nosotros las personas normales no notamos esa diferencia, no sabemos pues realmente qué diferencia hay en una clínica o en la otra, porque siempre cuando usted tenga su seguro puede visitar cualquiera de estas. Bien, ¿cuánto es eso en hospitales a nivel nacional realmente? Alemania tiene 83 millones aproximadamente de habitantes en la actualidad. De ellos entonces nos dice el censo del 2017 que 1942 hospitales son de sistema abierto. Luego entonces tenemos 2240 que son de sistema privado, para hacer un total de sobre las 4000 hospitales a nivel nacional. Independientemente de si el sistema es abierto o sea cerrado, y eso es en el interno, eso es en las finanzas que maneja el hospital en forma administrativa en lo interno. A nosotros los ciudadanos eso no nos viene, ni nos va ni nos viene. De hecho, incluso hay muchísimas personas que viven aquí y ni siquiera conocen estos datos porque no nos damos cuenta al visitar un hospital que es abierto o es cerrado o lo que sea. Esto va directamente al tema finanzas. Bien, en este sentido entonces, de ellos tienen aproximadamente 500,000 de camas a nivel nacional. De ellas tenemos entonces que 30,000 en el mes de enero estaban equipadas con respiradores artificiales para pacientes que lo pudieran necesitar en sistema de intensivo. Aparte de esto, las 4 grandes instituciones de salud en Alemania son los centros universitarios, es decir, donde además de atender a los pacientes van a estudiar o hacer las tesis y cosas así las personas que estudian medicina. Y bien, los 4 más grandes en Alemania son, el primero de ellos es el centro Charité en Berlín, que es el centro además más grande de toda Europa y mejor equipado. Dice, según el censo y los datos, que atiende aproximadamente a 130,000 pacientes por año. Además también que tiene la cantidad de empleados de 14,500 entre médicos y enfermeras. Luego entonces tenemos el siguiente, que es la Universidad Médica de Holstein. También la de Múnich es la tercera y la de Marvin es la cuarta. Bien, a todo eso entonces, mis amores, estos son datos. Según entonces lo que les dije previamente, en el mes de enero en Alemania tenían un aproximado de 30,000 camas en cuidados intensivos con capacidad para respiradores. A eso entonces, y visto entonces lo visto, cuando se estaba pues aproximando la situación que ya sabemos, dado la situación actual que vivimos en el mes de enero, el ministro de Salud en Alemania, Jens Spahn, tomó la decisión de aumentar esas 30,000 camas hábiles que tenía en los centros de intensivos, doblarlas a 60,000. Y la idea que tenía, según lo que nos estuvo explicando en una rueda de prensa a nivel nacional en la televisión, que para el mes de marzo tenía la idea o la intención de aumentarlas a 90,000 camas en intensivos con respiradores disponibles. Bien, de todas maneras, en las últimas noticias que hemos tenido durante esta última semana es que en Alemania de todas maneras tenemos más de 10,000 camas libres, o sea, sin uso, actualmente en cuidados intensivos y con respiradores. Por tal razón entonces tomaron la decisión de comenzar a tomar pacientes tanto de Italia como de Francia para darle entonces atención médica aquí en Alemania. Para eso entonces utilizaron lo que fue o lo que es el avión militar que se llama el Luftwaffe, que se utiliza normalmente para servicios militares y esas cosas, pues está siendo muy utilizado actualmente para esta situación de salud y transportar entonces pacientes de estos dos países hacia Alemania. Luego entonces está la situación de que ellos están apelando a que más clínicas se unan a la causa, porque actualmente Alemania está trabajando con pacientes de este tipo, y ustedes saben a lo que me refiero, solamente con el 58% de las clínicas y hospitales a la vez.
¿Qué significa esto? Que a pesar de toda la cifra que yo le di previamente y de la del enorme pues capacidad que tiene Alemania para tratar pacientes o espacio o camas que tiene, justamente porque es un sistema privado y cada clínica tiene un dueño a la vez, puede entonces decidir o no tomar pacientes de este tipo. No pueden, por ejemplo, el Estado obligar a diferentes clínicas a trabajar con este tipo de pacientes. En estos momentos está trabajando solamente el 58% de los hospitales a nivel nacional con este tipo de pacientes. El resto no está tomando pacientes de este tipo. Así son las cosas. Luego entonces está el hecho de cómo organizaron o se organizan los hospitales actualmente en Alemania con esta situación. Desde el mes de enero se nos comunicó a todos los ciudadanos que ninguna persona que tuviera ningún tipo de síntoma puede ir a una clínica libremente. Primero tienes que llamar a un centro a un número que nos han dado. De todas maneras también puedes llamar a lo que es el número de emergencias aquí en Alemania también y te van a dar la información. Y si tienes síntomas tienes que ir por una entrada especial que en los hospitales que están trabajando con este tipo de pacientes se habilitó desde el mes de enero. Es decir, los hospitales que van a trabajar con esto normalmente también se tomaron en principio para trabajar con este tipo de pacientes los 4 hospitales que les mencioné previamente, sobre todo el centro Charité en Berlín, precisamente por la gran capacidad que tiene en camas y también en personal. Además, como es un hospital universitario, pues están mucho mejor preparados los doctores ahí para poder tratar con este tipo de pacientes. Pero no solamente eso, sino además también que tienen una mejor capacidad para crear una área pues de aislamiento o de cuarentena real para que de esta manera ninguna persona que este tipo de pacientes pues esté en el hospital y que por alguna casualidad o descuido, si se quiere, pues puedan ser infectados otros pacientes en otra ala del hospital que no tienen nada que ver con esto. Aparte de eso, entonces, después de tener una entrada especial y particular, pues entonces después de entrar por esa área, entrabas directamente al área de insolación. Le llamamos aquí en Alemania, pero área de aislamiento. Aparte de esas medidas también que se tomó, se prohibió terminantemente la visita a todos los hospitales por todas las razones. Es decir, ninguna persona que tenga un enfermo o un familiar o lo que sea puede ir a visitarlo en estos momentos. Solamente se le permite la entrada a la parte regular también, no solamente a la parte que está, por ejemplo, aislada, no, a todos en general. A la parte, por ejemplo, de pacientes que no tienen nada que ver con esto. Es decir, por ejemplo, si en la clínica hay un ala de partos o hay un ala, por ejemplo, de enfermos del corazón o hay un ala, por ejemplo, de cualquier otro tipo de pacientes que no son estos, de igual manera tienen la misma regularización y no pueden recibir visitas para evitar que cualquier visitante que sea asintomático, que no lo sepa, pueda traer entonces pues ustedes saben, a esa zona del hospital, que no sería muy bueno. Por estas decisiones hubieron personas que estuvieron a favor, estuvieron en contra. Por ejemplo, en la parte de las mujeres que van a dar a luz, que en estas fechas están pues de parto o recientemente van a estarlo, porque ni siquiera se le estuvo permitiendo o se le permite todavía la entrada a la pareja o el esposo para que participe en el parto, que normalmente se haría de forma regular, pero a raíz de lo que está pasando ahora mismo, la ley manda que ni siquiera el esposo puede estar presente en el parto para evitar cualquier tipo de contagio, tanto a ella misma como al bebé, como a cualquier otro paciente en esa ala del hospital. Otra de las cosas, mis amores, que se está tomando muy en cuenta y quien ha tenido vamos a pasar ya a la parte del manejo de la situación actualmente que ha tenido Alemania, es la parte de las cuarentenas. Alemania comenzó a hacer sistema de cuarentena o de aislamiento desde el mes de enero, en forma pues esporádica. Les comenté en un video que hice, que creo que fue el 28 de enero, que les comenté, está aquí en el canal, donde yo les hice un recuento de lo que estaba pasando en esta situación por estos lados. Cuando apenas se tenían 6 contagios, tomaron la decisión de cerrar lo que fue esa compañía. Ya les hablé en ese video, pero lo voy a dar una pincelada en este. Si vieron ese, pues le va a servir de recordatorio. Realmente en Alemania fue uno de los primeros países en Europa que tuvo el primer contagio. Sin embargo, el Estado alemán enseguida contrató, o mejor dicho, puso a cargo de la situación al Instituto Robert Koch, que es el Instituto de Virología de Alemania. Entonces, automáticamente se comenzaron a seguir las directrices o lo que dijera o
pautara el Instituto de Virología. De esta forma, entonces, todos los políticos, a modo general, todos los síndicos o alcaldes de los diferentes estados, tomaron entonces muy en cuenta o hicieron básicamente lo que el instituto le mandase. Para empezar, entonces, ellos tuvieron un protocolo de poner en cuarentena automática a cualquier persona en cualquier compañía que una persona diera positivo. Tenían además también, o sea, tienen la obligación de, si tienes síntomas o lo que sea y vas al médico, automáticamente de dar o de avisar a tu empleador, soy positivo, para que eso entonces se mande al Instituto de Salud, y entonces la compañía va a quedar automáticamente cerrada y todos los empleados puestos en cuarentena. La primera situación que se dio fue en la firma Webasto. Esa fue la firma que en principio, o la compañía que tuvo el primer o el paciente cero, y se detectó al instante y enseguida se pudo entonces poner en cuarentena no solo a él, sino también a todas las personas que estuvieron en la primera conferencia, porque fueron infectados por una empleada de origen chino que estuvo en China, luego entonces regresó aquí a Alemania y estaba dándole una conferencia a 6 personas más. Entonces ella dio positivo y ella, por supuesto, tenía la obligación de dar a conocer al empleador que ella había dado positivo para que se supiera la situación y entonces poner a todos los demás en cuarentena. Voy a hacer un paréntesis aquí, mis amores. Aquí en Alemania es vital, o sea, fue vital o determinante el hecho de que las personas sean tan serias y tan honestas a la hora de una situación como esta. Esto no sucede o no hubiese pasado lo mismo en otros países. Por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, mi propio país natal, República Dominicana, donde las personas normalmente hubiesen ocultado esta situación y hubiesen hecho con esto un daño grande, no solamente a la compañía, sino a todo el país, de no haberse dicho a tiempo como se hizo en este caso. Otra cosa, que cuando se dijo inmediatamente que la persona había estado infectada, esta información nunca se ocultó ni a la luz pública ni en ningún sentido. O sea, en Alemania es uno de los, bueno, según lo que es la lista de corrupción en diferentes países, Alemania está en el puesto número 11, o sea, de menos corrupción. El primero con menos corrupción, para que entiendan esa lista de países, va desde el número 1, o sea, el menos, no el más. El primer país con menos corrupción según la lista actual es Dinamarca. Luego siguen entonces países nórdicos, como yo le llamo, como Finlandia, etcétera, etcétera. Y entonces luego está Alemania en el puesto número 11. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en Alemania no se da el amiguismo. No se da, por ejemplo, el compadre ni nada de eso. O sea, si en una compañía alguien dio positivo, la institución de salud la va a cerrar sin miramientos. Sin, no, mira que me vas a hacer daño, no publiques el nombre de mi compañía porque le hace daño a mi imagen. Nada de eso se da en Alemania. Eso se hace como manda la ley y no hay ningún tipo de dinerillo por debajo o de corrupción al respecto. O sea, para nada. Eso ayuda, por supuesto, también a que las cosas, esa baja corrupción que hay en el país y ese bajo, pues, nivel de amiguismo o de que te doy algo o que me debes un favor y cosas así por el estilo, ayudan a que las cosas también funcionen de mejor forma. Eso es evidente. La primera compañía, entonces, como les dije, fue esta. Automáticamente fue puesta en cuarentena los empleados y sus familias. Y además también los empleados que no estaban contagiados todavía también fueron puestos en cuarentena, y sus familias. De hecho, incluso después de esta puesta en cuarentena, se le llamaba a esa zona donde vivían la mayor parte de personas, donde estaba pues esa firma, se les estaba llamando ya desde un principio pues como que los afectados y cosas así, ¿no? Pero bueno. Después de eso, entonces, se dio una segunda compañía en unas 3 semanas después, de unos empleados que habían estado en contacto con esa compañía también, y esa segunda compañía, que se llama, es una firma electrónica, se llama Mori, donde de igual forma se dio un paciente, dio positivo, y por esa razón entonces se pusieron todos en la compañía en cuarentena. Esa fue una cuarentena mayor porque eran más de 1000 empleados con sus familias a la par. Entonces fueron todos puestos en cuarentenas en sus casas por 15 días. A esto entonces quiero explicarle también otro detallito. En muchos otros países puedan pensar, bueno, si te mandan a tu casa en cuarentena, pues evidentemente nadie sabe o tiene seguridad de que tú te vas a quedar en tu casa. Posiblemente vayas a hacer cualquier cosa, vayas a salir a hacer cualquier cosa y no sé qué. Normalmente el alemán promedio no hace eso. Normalmente
normalmente acata siempre la ley, normalmente tiene mucha rigurosidad con lo que es hacer las cosas como se deben. Entonces se puede confiar de que pues las personas afectadas y que se le mande una cuarentena realmente vayan a cumplir con esto. Eso fue uno de los pilares o de las cosas básicas que ayudó a que Alemania desde un inicio pudo entonces controlar lo que era el pico de contagio y saber exactamente cómo se iba moviendo en el inicio. Entonces de ahí en lo adelante pudo prepararse y además también pudo ver en qué lugares era necesario tomar más medidas que en otros. Eso fue lo que ayudó en un inicio. Ya en la actualidad, ya en todo el país, pues está en todos los estados, eso ya lo sabemos, pero esto es lo que sucedió en los inicios para que más o menos las personas que están buscando cómo hicieron las cosas pues los alemanes pues de esta manera. Además también, mis amores, y para concluir, aparte de que Alemania tiene un amplio y vasto abastecimiento en cuanto o lugares, en cuanto a lo que son el número de hospitales, en cuanto a lo que son el número de camas disponibles para enfermos, en cuanto a lo que es también el número de aparatos respiratorios, por ejemplo, para esta situación que tiene Alemania, que supera con creces el sistema de cualquier país a nivel mundial actualmente. Aparte de eso, también tiene una vasta abastecimiento en lo que es medicación y medicamentos. Pero además de eso, además también Alemania tiene una otra suerte y es un país altamente, o sea, tiene una capacidad de exportación. De eso vamos a hablar en otro video a continuación, pero una pincelada, y es que Alemania es productor por sí mismo de muchos insumos y no ha dependido 100% como otros países pues directamente de China o indiscutiblemente, porque Alemania por sí mismo fabrica y produce lo que son respiradores, lo que son un sinfín pues de insumos que pueden producir por sí mismos. Bueno, yo creo que básicamente yo he dado respuesta a la mayor parte de preguntas que ustedes se puedan hacer de cómo funciona el sistema alemán actualmente en lo sanitario y cómo más o menos ha ido dirigiendo esta situación actual que tenemos. En la actualidad nos han informado que tenemos aproximadamente más de 10.000 camas libres, así es que está muy lejos incluso el sistema de salud alemán de colapsar o cosas así por el estilo, como en otros lugares. De hecho, incluso el pico de contagio está empezando a bajar, esperando que así se mantenga, teniendo en cuenta pues que estamos en cuarentena ya total, ya no esporádica como les dije al principio, sino ya a nivel nacional desde la mediados del mes de marzo. Y se nos va a extender hasta el 20 de abril como poco. O sea, después de ahí en lo adelante van a hablar con, bueno, la ministra va a hablar con nosotros a nivel nacional de nuevo y nos va a decir qué medidas va a tomar, si es que va a quitar la cuarentena o si realmente la va a dejar permanente o la va a ir abriendo poco a poco. Todavía no sabemos. Eso está en el aire. Vamos a ver entonces qué decisiones toman ellos. Otra cosa muy importante que Alemania también tuvo pues muy en cuenta desde un inicio fue la compra de test para esta situación. Resulta que en el inicio ya tenía para empezar unas 160.000 pruebas o test en los primeros días. Automáticamente el ministro de Salud Spahn tuvo la idea, no sabemos el por qué él tomó esa decisión, imaginó que la cosa iba a desarrollarse bastante pues como actualmente lo está y tomó la decisión entonces de pedir muchas más pruebas. Actualmente en Alemania se están haciendo un aproximado de 250.000 pruebas diarias y ni siquiera es necesario esperar a que una persona tenga síntomas. Basta y sobra con que una persona simplemente haya estado en contacto con una persona que ya ha dado positiva. No es necesario que tenga síntomas ni mucho menos, simplemente tiene que ir al centro donde estén haciendo las pruebas de su localidad y le van y tiene acceso entonces a una prueba. En lo siguiente, según lo que nos estaba diciendo Spahn, van a doblar la cantidad de pruebas por la razón de que él quiere también analizar la población y saber qué cantidad de personas ya está infectada y es inmune, qué cantidad de personas se infectaron y qué cantidad de personas todavía no se infectan, para tener ese censo de qué porcentaje de la población pues entonces ya está creando lo que se llama inmunidad social. Así es que la cantidad de pruebas se van a doblar y ya podemos en lo siguiente vamos a estar pudiendo hacer la prueba quizás en nuestros médicos de cabecera pues de forma regular, simple y llanamente como método de prevención, es lo que él nos está indicando. Y bueno, eso. Yo creo que más o menos he respondido a la mayor cantidad de preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Cualquier cosa que se me quede, saben que me lo pueden preguntar en la cajita, bueno, en los comentarios, que yo con muchísimo gusto pues y en la medida de lo posible les voy a responder. Y así es más o menos cómo funciona la cosa por aquí.
aquí en Alemania para las personas que estén interesadas al respecto. Ahora sí, a mí me interesaría también saber cómo funcionan las cosas en sus países y cómo funcionan los sistemas para que entonces nos nutramos los unos a los otros de la información. Ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video más aquí en su canal Bellísima 2 TV. Hasta la próxima. Bye.